rabbit hole, un término que hace referencia a aquellos temas y lugares que, conforme más te adentras en ellos, más chances tienes de encontrarte con algún tipo de contenido extraño en sus profundidades. Hace un tiempo, en 4chan y Reddit, se iniciaría la búsqueda de todo lo relacionado a un usuario con extraños intereses. Sin embargo, detrás de su nombre existiría mucho más que solo un raro pasatiempo. Es hora de adentrarnos de lleno en el rabbit hole de un misterioso hombre, Dudeman2. Battle Station, o en español, estación de batalla, es un término utilizado con frecuencia para referirse a la configuración o setup de una computadora de escritorio o en ocasiones de consolas de videojuegos. Es común entre usuarios de Internet compartir imágenes y fotografías de sus propias estaciones de batalla, aquel sitio sagrado donde permanecen sus tan preciados componentes, desde monitores hasta teclados, pasando por micrófonos y cámaras. Compartir y presentar Battle Station se ha convertido en una tradición, tanto para los gamers o amantes de la tecnología, como simplemente gente que desea compartir cómo se ve su propia puerta de entrada a la Internet. Nos remontamos así al año 2010, una época con un contexto algo diferente al actual. Si bien el término Battle Station se remonta a años anteriores, no era común encontrarse setups con luces de colores o diseños extravagantes, pero eso no era lo único diferente. En estos años, Internet no estaba tan acostumbrado a que ocurriesen cosas así de extrañas. El 27 de noviembre del año 2010, un usuario de 4chan iniciaría un hilo que continuaría esta tradición. El hilo tendría respuestas en cuestión de minutos. Había personas que compartían y otras que criticaban. Era fácil para cualquier anónimo dejarse llevar por la naturaleza de estos foros, pero por mucho que estos usuarios hablaran mal de otros y presumieran con orgullo sus posesiones, ninguna persona, aunque personifique una mera esencia de un troll de antaño, sería capaz de anticipar la siguiente respuesta. Bueno, yo lo veo más como una especie de santuario antes que una Battle Station, pero aquí la tienen. Te recuerdo el contexto de la situación. Año 2010. La gente no solía ser tan abierta a mostrar sus extraños intereses de esta manera, pero las cosas se ponen aún más extrañas todavía. Publica más, por favor. Aquí tienes, señor. El hilo de 4chan habría cambiado completamente de rumbo. Ahora se basaba en el mórbido interés por saber más acerca de este extraño individuo y sus muñecas de tamaño real. Bueno, el osito de peluche se llama Samantha y es parte de mi familia. Yo mismo la hice. Uso la silla porque en ocasiones me gusta quitar mi escritorio y cambiar mi habitación en varias temáticas de fantasía. Esta es Stacy, la hermana menor de Samantha. Aquí es donde pasamos el rato y jugamos juegos de consolas. Ella ama tener invitados, pero nunca quiere que se vayan. Nunca los dejamos. En esta última imagen aparecen cuadros con más fotografías de la muñeca. En esta en particular se logra verla en lo que parece ser una playa mientras lee, lo que quiere decir que este usuario anónimo ya la habría llevado a lugares públicos desde antes de este hilo. Me alegra que estén interesados en mis creaciones. Pronto todos podrán comprarlas a través de mi sitio web. Sin embargo, podría haber algo de demora, pues todas están hechas a mano. Y por si te lo preguntas, bueno, nunca las he usado como objetos sexuales. Yo las construí, por ende soy su dios, y puedo imponer mi voluntad sobre ellas. Tengo una esposa e hijos, que también disfrutan de su tiempo en la Fantasy Room, pero no es nada malo o equivocado. En este punto el hilo termina. Sin embargo, un usuario, luego de leer el hilo en 4chan, publicaría en Reddit la imagen con todo lo que había ocurrido. Algunos rieron, otros no tanto. De la misma manera que 4chan, los usuarios de Reddit deseaban llegar al fondo de esto, encontrar más información
y averiguar quién demonios era este sujeto. Así se daría apertura al subreddit The Guy. No pasaría mucho tiempo hasta que la comunidad encontraría más rastros de la actividad de este hombre, un canal de YouTube con el nombre Dudeman2. El usuario, ahora apodado Dudeman, publicaría una serie de videos con el estilo de animación stop motion, donde mostraría a la misma muñeca de tamaño real realizando una serie de actividades. Lo interesante es que su canal fue creado en el año 2007 y su primer video, Stop Staring at Me, sería publicado en octubre del mismo año, por lo que la actividad de Dudeman ya llevaba algo de tiempo desde antes de la publicación del hilo de las Battle Stations de 4chan. Are you still staring at me? En estos videos a menudo aparecen diferentes personajes, desde Honey Bear hasta Crystal Fox, todos en lugares públicos. También resulta inquietante saber que en una ocasión llegó a grabar uno de estos videos de stop motion junto a su hijo. I told you no time. You stupid bitch. Lo peor de esto es que probablemente el video llegó a ingresar al algoritmo de YouTube Kids en su momento. Aparte de sus extraños videos, en la descripción de su canal hay un enlace a un sitio web, stuffcompany.com. La página actualmente no se encuentra disponible, así que es necesario el uso del archivo de internet para ingresar en ella. La primera imagen alojada se remonta al año 2008, y la página principal habla un poco acerca de estas extrañas muñecas. Construidas a partir de felpa de ositos de peluche, estos juguetes de gran tamaño tienen un carácter propio, con alturas que van desde los 4 a 5 pies y un peso aproximado de 8 kilos, son las compañeras perfectas para hacerte compañía en tu oficina, tu automóvil o incluso en tu dormitorio, donde son capaces de mantenerte cálido durante toda la noche. También pueden controlarse como una marioneta gigante o un muñeco de ventrílocuo. Hi, Monique. How you doing today? Hi, dude, man. I have a nasty cold today. You got a Yeah. cold today? Oh, okay. We'll talk later. dude, man. En estas primeras entradas, Dudeman hace una aclaración de la que hablaremos más adelante, pues luego del 2011, este párrafo fue eliminado de su página web. Al ser muñecas para adultos, tienen las características que un adulto debería tener. Estas son muñecas sexys y no deben confundirse con muñecas grandes. Se mencionan también muñecos masculinos, Bear y Raccoon, pero en el menú lateral aparecen únicamente Honey Bear y Sasha Rabbit, cada uno ofertado a un precio de $300. En 2013 la página tendría una remodelación. De portada aparecería una foto de Dudeman y su esposa. Esto se sabe debido a su parecido físico con la publicación de 4chan. También aparece uno de sus modelos masculinos, de ahora $550 más precios de envío. También volvería a aparecer la galería, esta vez alojada por el servicio Coppermine. Y finalmente, un lugar donde publicaría los videos de su canal de YouTube. Claramente Dudeman no mentía al decir que pronto la gente podría comprar sus obras a través de su página web. Toda esta situación causó mayor impacto en su momento cuando se rumoraba que Dudeman habría abandonado a su esposa para comenzar una nueva vida junto a su amada Honey Bear. Miembros del subreddit The Guy intentarían contactarse con Dudeman con el fin de realizar más preguntas sobre sus extraños intereses, pero nadie respondía. Poco a poco, la comunidad iría almacenando pequeños rastros de actividad que se creía era de Dudeman. Además de encontrar su canal de YouTube y su página web, aparecería un usuario de Reddit decidido a defender los intereses de Dudeman, por lo que llamaría de inmediato la atención de la comunidad. En primer lugar, su esposa es quien hace las voces de las muñecas, así que obviamente no lo dejó. Ustedes piensan que él es extraño por sus hobbies,
Estoy seguro que si nos adentramos en los de ustedes, encontraremos algunos interesantes también. Créanme, como Mistress, he visto y he oído cualquier fetiche conocido por el hombre, muchos de los cuales no llegarían ni a imaginar. Así que, hey, nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras cosas. Así que en realidad nadie puede culparlo por tener las muñecas porque nosotros tenemos intereses que otros encontrarían extraños. Así que la próxima vez que lo llamen espeluznante o raro, piensen en sus propios vicios. Esta suena como una respuesta bastante energética para justificar los gustos de ciertas personas, y si bien podría tratarse de la defensa de alguien que no juzga a Dutman, es verdad que posee información que solo alguien cercano a él podría conocer. Creo que sus muñecas de charol de Navidad eran tiernas. Le llevó 8 horas hacerlas justo como él quería. Detrás de sus videos hay mucho trabajo y empeño. Pronto, este usuario sería listado como un gran fan de las creaciones de Dutman, esto alojado en un historial de descubrimientos alrededor del mismo. Y antes de encontrar una pieza de evidencia que podría ser crucial para descubrir más acerca de Dutman, este publicaría un video donde aparecería vestido con su propio fursuit, confirmando así las sospechas de varias personas. Pero esto solo acaba de comenzar. La evidencia en cuestión es el tráiler de un documental que trata sobre estas extrañas muñecas. Se puede evidenciar que este mismo canal de YouTube ha publicado los trailers 2 y 3 del mismo documental, pero el archivo de internet no habría almacenado dichos videos. Por suerte, en lugar de ponerlos como privado, el usuario simplemente los ocultaría, por lo que se puede acceder a ellos todavía si tienes la URL. I tried to get a replica of what I lost 30-something years ago. And you are looking at it. I thought this was supposed to be Ohio. Would you like another straw? Sure, okay, thank you. There you go. I showed them to my dear wife. And I think I knew that he wanted it before he wanted it. Portia, yeah, she's got a puppet hole in the back of her head. She does? Yeah. Can you make it work? I'm not sure if I saw it when I put the new frame in or not. Los trailers son igual de extraños a los videos de Dutman, quien aparece en una escena de la tercera parte, lo que nos deja en evidencia que Dutman no sería el único en sentir este tipo de conexión. Varios comentarios del video preguntarían cuándo saldría el documental, a lo que el creador responde que ya se encontraban circulando en Polonia y Argentina, pues nadie en Estados Unidos parecía tener el interés en él. Pero la información más importante no estaba en los comentarios, sino en el propio video. Al finalizar cada tráiler, aparecería la siguiente animación. Bianca's wheelchair for myself. El documental fue creado por un tal Midiman, un nombre bastante similar a Dutman, y además de ello nos presentaría la dirección de un sitio web, dollchronicles.com. The Doll Chronicles es un sitio web que sirve como soporte de un documental del mismo nombre. En este sitio web tenemos demasiada información. Si nos dirigimos al primer submenú, acerca de las muñecas de tamaño real, nos encontraremos con varias imágenes y una descripción sobre ellas. Lo interesante es que las fotografías tenían nombres, posiblemente de sus creadores o poseedores. Una de ellas era esta muñeca. Bien, este documental se enlaza con Dutman de múltiples maneras, aunque también aparecen nombres como Goldman, Campman, Dave C., John B. y por supuesto, Midiman. Último, quien tendría una nota al final de esta página. Midiman es un nombre compuesto representando a numerosos dueños de muñecas que han sido entrevistados por David Hockey. Las opiniones y experiencias de Midiman no reflejan necesariamente lo mismo por parte de David Hockey. David Hockey, el mismo usuario que habría subido el primer video trailer de All Dolled Up. El propio sitio web nos revela los episodios del documental. En total están estos 6, cada uno de 1 hora de longitud.
Posiblemente el tercer episodio sería donde aparecería Dudman, en vista de una posible conexión entre él y este documental. Sin embargo, sería el quinto episodio el que tendría el título All Dolled Up, por lo que el tráiler de YouTube haría referencia a nada más uno de los episodios de este documental, The Doll Chronicles. Este sitio web también tiene una página entera dedicada a Bianca. Al parecer Bianca era una muñeca famosa, habría aparecido en una película y se habría pagado por ello un total de $1,666. Las imágenes del extraño unboxing están alojadas en el sitio, y la historia es comentada por Midiman, la personificación de todos estos dueños de muñecas. En las demás páginas se brinda información sobre las piezas que se compran para la manufacturación de estas muñecas. Todo esto con un nivel de detalle asombroso, además de un sinfín de páginas web de proveedores. Sin embargo, una de ellas llamó mi atención: The Doll Forum. Antes de adentrarnos más en esta página web, hace falta ingresar a la página de ABAV, Annapolis Valley Audiovisual, la productora de todos estos documentales. En ella había información sobre el productor, David Hockey, el cual era un seudónimo para Dave Crandall. Lo que me parece curioso acerca de los trailers de All Dolled Up es que, en una ocasión, el anfitrión menciona que no hay mejor manera de documentar a una cultura que formando parte de ella, por lo que tengo mis dudas acerca de si Dave es o no es Midiman. Quizá protegiéndose tras una fachada extra con el fin de documentar todo esto, o con el fin de esconder sus extraños gustos. The best way to document a culture is to become part of it, so I did. She's heavy. Bianca is my 80-pound silicone movie star with whom I shared my journey from Nova Scotia to California and back, meeting with other doll owners along the way. En el sitio web, alrededor del 2011, se publicarían todos estos enlaces como páginas de manufactura o simplemente relacionadas con muñecas. Ninguno de ellos es el sitio de Dudman, Stuff Company, pero se puede apreciar el nivel de detalle de estas páginas web, quienes realizaban tácticas antiguas que les permitían mejorar su nivel de SEO y posicionarse mejor en los buscadores de Google. Dudman parece ser una persona elusiva, difícil de localizar, pero en una de estas páginas, específicamente teddybabes.com, aparecería una muñeca reconocible, Carly, la misma que es mencionada en Doll Chronicles como creación del propio Dudman. teddybabes.com aún está activa, y en los enlaces también aparece The Doll Forum, además de coverdoll.com, un sitio que parece ser un tipo de revistas de muñecas. Si buscamos el nombre Dudman en este sitio web, aparecen nuevamente fotografías de Carly. También aparecen fotos del sitio web de Dudman que ya hemos visto y gente comentando su amor por muñecas construidas por él. Pero lo más interesante es el hecho de que Dudman habría construido partes específicas de ciertas muñecas, que posiblemente no pueda mencionar en este video. Esto prácticamente da por sentado que Dudman sí fabricaba muñecas de este estilo, además de venderlas. Aparentemente tenía una gran reputación en este mercado, llegando a haber personas que aseguraban haberle pedido comisiones para fabricar estas partes con características específicas. Por cierto, en una de las portadas de estas revistas aparecería Bianca, la protagonista del documental de Midiman. The Doll Chronicles también tiene su propio foro, el cual tiene esta extraña landing page que se repite en muchas otras páginas relacionadas con estas muñecas. De hecho, si nos dirigimos a la primera imagen de la página de Dudman, Stuff Company, e intentamos abrir una de estas imágenes en una nueva pestaña, la Wayback Machine nos redirige al siguiente foro, teddybabestore.com. ¿Te suena de algo? Dicho esto, es hora de desentrañar la oscura verdad acerca de la relación entre Midiman y Dudman. Nos adentraremos en el que parece ser el foro por excelencia utilizado tanto por los clientes de estas empresas como por quienes originalmente las manufacturaban, el foro personal de The Doll Chronicles y por supuesto The Doll Forum.
The Doll Chronicles es un foro basado en el propio documental de Midiman. En él aparecen varias entradas donde básicamente se comenta todo acerca del viaje de Midiman y su preciada Bianca. No obstante, existen ciertas entradas donde Midiman comenta sobre las últimas creaciones de Dudman, lo que nos indica que Midiman conocía de cerca el trabajo de Dudman, o que por lo menos ambos estaban en constante contacto. La Wayback Machine no guardó páginas que nos permitan leer algo más acerca de estos tópicos. Sin embargo, resulta interesante un post en particular con el título "Midiman es famoso". Curiosamente, este post está guardado en el archivo de internet y redirige a una entrada de la Enciclopedia Dramática, pero en ningún momento se hace alusión a Midiman, sino a David Hockey en persona. Las palabras dedicadas a David Hockey eran todo menos amables. David Hockey, alias Nightshot, Midiman y Dave Crandall, justo como su guardián virtual, Kevin Havens, le encanta muñecas, pero no cualquier muñeca, sino aquellas hechas de felpa y piel de la mano de su amigo Dudman. Al parecer hubo toda una pelea en foros de internet donde David Hockey se defendía de insultos y acoso por partes de personas que repudiaban su trabajo. En ciertas ocasiones, David llegó a amenazarlos con los abogados de ABAB. Según él, afectaban la aceptación de su documental. Por supuesto, luego de hacer esto terminaría tachando su fama como un hazmerreír más de internet. De todas formas, gracias a este artículo de la Enciclopedia Dramática, pude dar con varios de los documentales firmados por David. Ninguno de ellos era algún capítulo de The Doll Chronicles. No iba a ser tan tonto de publicarlas en su página oficial, ¿verdad? El artículo de la Enciclopedia Dramática es accesible sin necesidad de la Wayback Machine. Allí aparecería la familia Midiman. Los rastros de Dudman en este foro son, bueno, extensos. Muñeca hecha en casa, por Dudman. Febrero 24 de 2007. Hice una muñeca llamada Honey Bear. Mírenla y díganme qué opinan. En mi galería hay fotografías de ella. Gracias a esta entrada podemos entrever los orígenes de la actividad de Dudman en Internet, quien durante los siguientes meses publicaría aún más entradas y sus primeros videos de YouTube. En noviembre de 2007, anunciaría la apertura de su sitio web y comenzaría poco a poco a ganar fama y respeto entre los usuarios de este foro. El primer rastro de contacto entre Dudman y Midiman sería en octubre de 2008. Allí, Dudman agradece a Midiman por haberle enviado ciertas piezas, además de Carly hace un año. Pero no sería sino hasta el año 2011 que revelaría sobre su participación en el documental All Dolled Up. Un mes después anunciaría que abandonaría The Doll Forum. Midiman respondería lo siguiente: Dude ya ha borrado todo su álbum de muñecas. Lo hizo a modo de protesta por una muñeca de apariencia joven que fue publicada hace menos de 24 horas. Él no quiso esperar al staff para discutirlo, así que me dijo que la eliminara. Le dije que denunciara el post. Contrario a los rumores, yo no soy quien hace las llamadas y el trabajo de The Doll Forum. Tenemos un protocolo el cual seguir. Si bien una de las fotos fue eliminada al no cumplir con las reglas de no subir muñecas con rostros juveniles, las otras fotografías sí cumplían el criterio y debe decidirse imagen por imagen. El staff está actualmente discutiendo el post. Si bien lamentamos ver a cualquier miembro irse y tachar al foro y a sus miembros de p***os y f***os de bebés, también debemos seguir el debido proceso, o arruinaremos todo el sistema y volveremos a una mentalidad agresiva sin sentido. El post que se encuentra allí sigue los requerimientos legales, así que el staff ahora está discutiendo la línea moral en las características de estas muñecas. Quizás sea un buen momento para preguntar a los miembros del foro y ver cómo se sienten al respecto sobre los criterios para publicar muñecas con caras infantiles. ¿Cómo se reflejaría esto en nuestra comunidad como un todo? Es triste verte partir, Dudman, pero ningún poseedor o miembro del staff será acosado para tomar acción sin una discusión acorde.
Los miembros deben denunciar un post si éste les deja un mal sabor de boca, en lugar de pedírselo a uno de los dueños que trabaja para otro departamento a través de Skype. La denuncia deja el debido rastro para el reporte. Midiman. Ok chicos, lo siento por esto, pero es tiempo de irme de The Doll Forum. Ha sido divertido hasta ahora. Comenté lo que sentí la noche anterior y no quiero ser asociado con el foro nunca más. He borrado toda mi galería y me gustaría que los moderadores eliminen los hilos acerca de mi habitación y mi muñeca del 2001. Me duele ver que al parecer nadie quiere hacer lo correcto. Este post abriría un debate ciertamente repugnante. Personas que justifican comportamientos que rozan la peor de las degeneraciones, amparándose bajo la típica sombra que, tarde o temprano, siempre termina por aparecer en alguna de estas comunidades. Aquella mancha negra, el por qué eventualmente se ganan siempre una mala fama. Una oscura realidad que confirma muchas de nuestras sospechas. El terrible, si no es real, no es ilegal. Midiman es presuntamente uno de los dueños o fundadores de The Doll Forum. Su cuenta fue creada en el 2004, y gracias a algunas de sus entradas, se logra apreciar que fue él quien convenció a Dudman de fabricar muñecas virtuales. Sería él quien involucraría a Dudman para generar ingresos con su pasatiempo. Sería él quien terminaría eliminando el contenido de Dudman y así redirigirlo a su página teddybabestore.com. Siempre se trató de él, Midiman, o mejor dicho, David Hockey. La última prueba de que Midiman y David son la misma persona está en un último comentario publicado por el propio Dudman en el foro, antes de desaparecer por completo. Lo siento por irme de la forma en la que lo hice, pero los trolls me han deprimido bastante. Cuando busco Stuff Company por Google y me encuentro con otro más de sus comentarios, me duele ver cómo me llaman y lo que dicen de mí. Me estaba afectando mucho, y cuando vi el hilo de la muñeca joven, realmente no pude soportarlo más, así que le dije a Dave que me ayudara a denunciarlo, pero me dijo que él no tenía nada que ver con el foro. Creo que Dave sigue dolido con el tema de una muñeca. Me duele ver cómo todo esto ha terminado, y también acerca de todos los trolls que hay. Recuerdo haber visto a Dave sentado en mi casa, viendo en la computadora todos estos comentarios negativos. Realmente duele. Por cierto, si quieren banear mi nuevo usuario, háganlo. Saludos de Dudman. El incidente del que hablan es otra degeneración más de Midiman. Básicamente, una en la que acusa de a todos aquellos que utilizan una muñeca que no les pertenece sin tener el permiso de sus dueños. Además del dilema de la muñeca joven, al parecer Dudman y Midiman tuvieron problemas alrededor del documental. Dudman aparentemente sentía repudio al ver cómo estaba siendo utilizadas sus creaciones, y le pidió a Midiman que no iba a permitir su aparición en el documental, por lo que Midiman terminaría eliminándolo. Todo está conectado. Desde el por qué Dudman borraría el párrafo de su página web hasta la falta de información del documental. En un principio, Dudman no quería construir muñecas sexuales, pero Midiman le vendería a Carly y lo convencería de hacerlo. Al abandonar sus páginas, Midiman redirigiría el contenido de Stuff Company a su nueva página web. Ambos nombres son demasiado parecidos, Dudman y Midiman, quien parece ser lo que David aseguraba, un seudónimo que une el nombre de varios dueños de muñecas, siendo él el dueño de Bianca, muñeca que llegó a costar una fortuna entre su subasta y su adecuación como objeto sexual. Sin embargo, antes de toda esta problemática, Dudman parecía ser un viejo amigo con quien compartiría su extraña afición, una persona que solo quería construir muñecas y realizar videos stop motion. Todo esto hasta que fue convencido de venderlas con ciertas partes adicionales. Por supuesto, la enciclopedia no se olvidaría de poner una foto de Dudman, quien hoy en día ha desaparecido por completo de internet, quizá cambiando su alias, quizá abandonando sus pasatiempos. Luego de todo el drama de las muñecas, David comenzó un cortometraje sobre automóviles y carreras,
y lo último que se conocería sobre él sería gracias a un artículo publicado por HuffPost en 2017, uno que revela que, junto a su esposa, habría gastado un total de $32,000 en muñecas y muñecos. Quizá el documental perdido sea capaz de revelar mayor información acerca de Midiman y Dudman, pero creo que ya ha sido suficiente internet por hoy. ¿Y tú qué opinas de todo esto? La cantidad de páginas web y artículos que encontré en el camino son enormes y revelan una parte de internet con la que no estamos muy familiarizados. Soy partidario de pensar que, siempre que no le hagas daño a nadie, incluyendo animales, puedes disfrutar de cualquier pasatiempo. Sin embargo, al ver la discusión del foro, no puedo evitar sentir que detrás de todo esto hay algo que está mal. Un sentimiento difícil de explicar. Simplemente no queda una buena espina. Por esta razón no es sorpresa al ver la cantidad de rechazo que Midiman recibió durante su trayectoria. Y si bien para gustos y colores no hay nada escrito, creo que sí que existen límites que no deben cruzarse. Te ha hablado el señor Fractal y gracias por ver el video.